Ok, muy buenos días y bienvenidos entonces a una nueva clase de electrodinámica 1. La clase anterior habíamos estado viendo lo que era la aproximación multipolar utilizando funciones especiales y habíamos visto algunas funciones, ¿no es cierto? Habíamos visto dos formas de representación. La una habíamos establecido que era con, con polinomios de Legendre, ¿sí? Y habíamos utilizado esta aproximación, ¿no? Habíamos dicho entonces, em, cuando tenemos una raíz cuadrada como existe una ecuación, ¿sí? Que se puede representar así, ¿no? Entonces esta raíz es exactamente igual a esta serie infinita, donde P sub L habíamos dicho que son los polinomios de Legendre. Ya, y esta ecuación nos había permitido hacer, ¿no? Esta analogía y decir, entonces podemos construir esta raíz, ¿sí? Tomando en cuenta que estos son los parámetros t y, x, creo que eran, y x, ¿sí? Y habíamos entonces aproximado y habíamos utilizado, ¿no? O habíamos podido escribir esta como ecuación. Entonces, esta es una representación que utiliza los polinomios de Legendre para representar, ¿no? Este módulo, ¿sí? Uno sobre la distancia. Entonces, bueno, este sería el caso cuando R' es mucho menor que R, ¿no? Si cambiaríamos R por R' y nos quedaría R' en el denominador en lugar de R y R en el numerador, sí, esa sería la aproximación cercana, como habíamos dicho. Lo que es importante notar aquí, ¿no? Es que este polinomio depende del coseno del ángulo entre los dos. Entonces, cuando este R, ¿sí? No está alineado con el eje Z, básicamente este ángulo entre los dos es difícil de expresarlo en función de las coordenadas esféricas. Sí, ya habíamos dicho, ¿no? Que esta aproximación en serie es básicamente más útil, digamos, no, es siempre válida, ¿no? Pero es más útil cuando la densidad de carga tiene simetría esférica. Sí, entonces, si la densidad de carga tiene simetría esférica, la aproximación es útil, ¿sí? En el sentido de que podemos aprovechar la simetría para poner este vector R sobre el eje de simetría y calcular entonces cualquier distribución de carga, ¿no? Sí, entonces justamente es lo que habíamos establecido, sí, cuando tenemos esta representación, el ángulo alfa es difícil representarlo en función de estos cuatro ángulos, ¿no? Entonces para eso habíamos encontrado otra solución general y habíamos visto lo que eran los armónicos esféricos, ¿no? Entonces en función de los armónicos esféricos habíamos establecido, ¿no? Básicamente los armónicos esféricos son estos de aquí, ¿ya? Es la multiplicación de una función exponencial imaginaria, bueno, usualmente a la más y m, ¿no? Es lo que se suele escribir como notación, donde se dice que m es positivo y negativo, y p sub l de m no son nada más que los polinomios de Legendre, ¿sí? P sub l de m son los polinomios de Legendre derivados m veces, ¿sí? Y entonces habíamos dicho que en función de esto existe una identidad, ya no estamos mucho basándonos en ninguna demostración, ¿sí? Donde los polinomios de Legendre de dos vectores unitarios que vendrían dados por estas coordenadas esféricas, ¿no? El vector R' que representa la posición donde se encuentra la carga, viene dado por sus coordenadas esféricas y el vector R viene dado por sus coordenadas esféricas. Sí, R es la dirección en la cual vamos a calcular el potencial. Entonces, cuando tenemos este coseno de este ángulo entre las dos, el coseno de alfa, se puede escribir en función de esta serie. ¿Ya? Entonces, aquí hay que notar, ¿no? Que si este es un polinomio de grado 1, estos también son polinomios de grado 1, ¿no? Es decir, son los armónicos esféricos 1, ¿sí? Y los m serían todos que van desde -1 hasta +1, ¿ya? Y entonces esta ecuación se puede escribir, ¿no? Se puede utilizar para representar más fácilmente, donde aquí ya sean, en esta ecuación, ¿no es cierto? Ya sean separado las coordenadas de R' y de R
a través de los armónicos esféricos. O sea, los armónicos esféricos también tienen una relación de ortogonalidad, igual que tenían los polinomios de Legendre, ¿sí? Y esta relación de completitud, ¿no? Es decir, que es una base completa. ¿Ya? En este caso, ¿no? Bueno, habría que notar, ¿no? Que en este caso los polinomios, los armónicos esféricos están normalizados a 1, ¿sí? Y entonces, bueno, tienen ciertas cualidades, ¿sí? Y entonces lo que habíamos dicho es que esta distancia se puede escribir así, donde simplemente hemos reemplazado el polinomio de Legendre por esta sumatoria, ¿no? Y entonces podemos aproximar el potencial en R en una zona lejana, es decir, cuando R es mayor, idealmente mucho mayor, ¿no? Sí, pero si R es mayor que R', si considero todos los términos, la aproximación ya no es aproximación, sí, es exacto. Si considero los primeros términos de esta sumatoria, esto sí se vuelve una aproximación y sería válido cuando R es mucho mayor que R'. Entonces, este mayor que establece dos cosas, ¿no? Que si simplemente es mayor, ¿sí? Por ejemplo, esta sumatoria eh, infinita me daría la exactitud. Y si esta sumatoria es finita, este tiene que ser mucho mayor para que sea válido. ¿Ya? Si solo cojo, por ejemplo, uno o dos términos de esta sumatoria, mientras más cerca esté R de R', peor va a ser la aproximación. Entonces, ¿no? Aquí simplemente fíjense que tenemos, ya en la aproximación lejana, el R está en el denominador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el infinito forma parte de esta región, ¿no? Infinito es mucho mayor que R'. Y en el infinito el potencial tiende a cero. En cambio, ¿no? Si utilizo esta aproximación en la aproximación cercana, R igual a cero es parte de esta zona. Y si divido aquí para cero, esto me daría infinito. Entonces, esta aproximación no es válida, ¿no es cierto?, cuando estoy cerca. ¿Ya? El A sub L de M viene dado por esta identidad. Notarán, ¿no?, que aquí está el complejo conjugado del armónico esférico. Sí, bueno, la misma aproximación, excepto que ahora sí la densidad de carga no depende del ángulo phi, ya como está de aquí, en vez de utilizar esta serie, nos convendría utilizar los armónicos, los polinomios de Legendre. Y es la misma, ¿no? Es la misma ecuación, excepto que la sumatoria de L, ¿sí? Básicamente esta sumatoria sobre M, más bien dicho, va a desaparecer y va a ser igual a este polinomio cuando tengamos esta condición, que la densidad de carga no depende de phi. Eso quiere decir, ¿cierto?, que si ustedes tienen una densidad de carga cualquiera, ustedes cuando tengan una simetría pueden utilizar estas identidades, ¿no es cierto?, para sacar cierto provecho mejor de las ecuaciones, ¿ya? Y entonces aquí, por decirles, este es el A, igualito que acá, ¿no? Sí, idénticamente, ¿no? Cada uno definido en sus condiciones. Fíjense que el R' está a la L aquí, acá también el R' está a la L, idéntico. Sí, simplemente es el reemplazo del polinomio de Legendre por el armónico esférico. Recuerden que este D cubo incluye el jacobiano de la transformación, que sería el, el, eh, ¿cómo se llama? El seno de teta. Sí, eh, eso, ¿no? De ahí, bueno, de ahí no habíamos dicho. En cambio, si R' es mayor que R, es decir, ahora estoy en la aproximación cercana, R' se cambia por R y nos queda así. Tomen en cuenta ahora que en la aproximación cercana tengo un R a la L, ¿no? Eso quiere decir, R es menor que la posición donde está la densidad de carga. Por ejemplo, ¿no?, como habíamos visto en el ejemplo que habíamos intentado hacer ayer, aproximación cercana sería dentro del cuervo, por ejemplo, aquí cerca del origen. Ese sería, ¿no? Aquí representa este R la aproximación cercana. Sí, este R de acá, en cambio, en color azul, representa la aproximación lejana. Entonces, fíjense que en la aproximación cercana, cero es parte de la zona cercana, mientras que infinito no es parte de la zona cercana. Entonces, ¿qué sucede, no es cierto? Cuando estoy en la aproximación cercana, el potencial es elevado a la R a la L. Ya no como antes, ¿no es cierto? Que el potencial era elevado R
a la L más 1 en el denominador. Sí, entonces este potencial, como habíamos dicho, en la aproximación lejana, decrece en el infinito. Este, en cambio, ¿no? En la aproximación cercana, decrece a cero. Sí, cuando eres igual a cero, el potencial es cero. ¿Ya? Y en cambio, en el infinito, esta aproximación tendería a infinita. Sí, entonces en la aproximación cercana, el R está en el numerador y es elevado a la L, y en la aproximación lejana, el R está en el denominador y es elevado a la L más 1. ¿Sí? Y entonces ustedes tendrían esta, ¿no? Cambia la definición de B, como se intercambia R con R', acá nos queda R' a la L más 1, ¿no? En el denominador. ¿Eh? Y entonces, ¿no es cierto? Esto ya se puede escribir o en función de los armónicos esféricos o igual, ¿no? Si la densidad de carga no depende del ángulo phi, se puede escribir en función de los polinomios de Legendre, aprovechando la independencia de phi. ¿Ya? Y entonces ya se puede escribir, ¿no? Habíamos estado haciendo este ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿no? Tal como habíamos dicho, ¿sí? Tenemos una densidad de carga sobre la superficie de una esfera que depende de una constante y depende del coseno del ángulo θ. Eso quiere decir que la densidad de carga no tiene esta forma, ¿no? Depende del coseno del ángulo θ, por lo tanto no depende del ángulo phi. Como no depende del ángulo phi, ¿no es cierto? Yo puedo entonces aprovechar la simetría y decir el potencial no va a depender de phi, solo va a depender de r y del ángulo θ, tanto fuera como dentro, ¿ya? Y por lo tanto puedo utilizar los polinomios de Legendre para la aproximación. Y aquí simplemente se trata de este cálculo, ¿no? De este cálculo de aquí. Sí, hacemos el cálculo tanto en la aproximación lejana como en la cercana, y aquí lo importante es darse cuenta, ¿no? Que este coseno del ángulo θ, en este caso muy particular, es el polinomio de Legendre el igual a 1, y por la ortogonalidad, ¿sí? Va a ser ortogonal a cualquier polinomio de Legendre, excepto y va a ser, claro, ortogonal y va a ser, su integral va a ser 0, excepto cuando L sea igual a 1. Eso quiere decir que todos estos de aquí van a ser 0, excepto el L igual a 1, y aquí se representa con la delta de Kronecker, ¿no? Así. Lo mismo para la aproximación, esta es la cercana, ¿no es cierto? Tanto la lejana como la cercana tienen la misma forma, ¿no? Como ven, lo que cambia es el R, ¿no? Sí, aquí está R a la L y aquí está R a la L más 1, ¿sí? Dependiendo cuál aproximación sea, ¿no? Entonces, esta sería eh, el cálculo, ¿no es cierto? Y ya reemplazando, este sería el potencial. Entonces, fíjense que el potencial aquí, todo este término, ¿sí? Es una constante, ¿sí? Todo lo que está aquí, ¿no es cierto? Es una constante, excepto este r cuadrado que está en el denominador. Entonces, aquí el potencial depende del coseno del ángulo θ y decrece con el cuadrado de la distancia, ¿ya? Mientras que acá, ¿no es cierto? Toda esta parte, toda esta zona de aquí no es nada más que z, ¿sí? Es simplemente z. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el potencial aquí varía con z y acá afuera es el potencial típico de un dipolo. Entonces hacemos, ¿no es cierto? Comprobamos aquí una cosa. Por ejemplo, cuando este R externo, ¿no? Es igual a R, es decir, estoy en la frontera, y cuando este R interno es igual a R, lo que puedo ver es que el potencial es el mismo, ¿no? Tanto en R menos como en R más. Sí, y esto es una cualidad, ¿no? Siempre de todo potencial, que el potencial es continuo. Calculo el campo y me da esto, ¿no es cierto? El campo dentro es hacia abajo, sí, y el campo fuera va a tener una forma bipolar así, ¿no es cierto? Va a ser dipolar, ¿ya? Entonces va a ser dipolar, ¿no? Entonces encontramos el potencial justamente como habíamos dicho, ¿no? R coseno del ángulo θ es z, ¿sí? Y la derivada, bueno, el gradiente me da simplemente esto. Entonces un campo uniforme se forma dentro. Se forma dentro un campo uniforme, ¿ya? Y fuera, cuando hacen el cálculo, se forma un campo dipolar, tal como lo esperado. Y estos son campos exactos, por ejemplo. ¿Sí? Si verificamos el campo, por ejemplo, decimos vamos a hacer el campo, ¿no? En R menos y el campo en R más y vamos a comparar, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos? Sí, en la parte
en, en, en la parte tangencial a la frontera, ¿sí? Que sería la componente aquí en el ángulo teta, el campo es continuo, ¿sí? El campo dentro y el campo fuera de una frontera, ¿no es cierto? Que tiene carga eléctrica es continuo. Este sería el campo tangencial. En cambio, la componente radial vemos que es discontinuo. Sí, entonces cuando hacemos justamente esta resta de estas dos, de las componentes radiales, lo que nos va a dar esto, sí, nos va a dar esta cantidad, ¿no? ¿Y qué es lo que nos fijamos aquí? Aquí aparece la densidad de carga y aquí aparece simplemente el 4 pica 1. Entonces, las componentes normales en una frontera cargada son discontinuas. Sí, y son discontinuas igual, ¿no? En este caso nos sale igual a 4 pica 1, que es la ecuación, que es la constante que aparece en las primeras de las ecuaciones de Maxwell, multiplicado por la densidad de carga. Ya, entonces las componentes normales son discontinuas del campo eléctrico y las tangenciales son continuas, ¿no? Esto nos sale en este ejercicio y ahora mismo vamos a ver que es igual para cualquier caso. Sí, en el deber que yo les envié, ¿de dónde está el deber? En el deber, ¿no es cierto? Yo les mandé una densidad de carga como estas. Sí. Entonces, por ejemplo, esta densidad de carga está expresada por el coseno del ángulo phi, por decir, es decir, está en el plano XY. Sí. Espérenme un minuto. Ok. Me había olvidado el lápiz. Ya, entonces, ¿no? Esta densidad de carga, como les decía, si ustedes se fijan, depende del ángulo phi. Entonces, estrictamente esta densidad de carga, digamos, tal como yo les definí, sí, se encuentra aquí, ¿cierto? Se encuentra ahí, ¿ya? Y depende, ¿sí? Y depende del ángulo phi, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto? Que aquí la densidad de carga va a ser positiva y en esta zona la densidad de carga va a ser negativa. Y toda esta densidad de carga está en el plano XY. ¿Ya? Si es así, ¿sí? Si así está definido esta densidad de carga, para yo expresar, por ejemplo, con esta densidad de carga mi solución, debería utilizar armónicos esféricos, porque esta densidad de carga sí depende de phi. Y por lo tanto, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a tener? Si analizo el potencial, ¿no es cierto? Digo, depende de R, teta, phi de manera general. Entonces, ¿qué diría? No, depende de el radio, esto sí, sí, obviamente el potencial depende del radio, ¿no? Estoy, pongamos un eje aquí, ya, un vector, ¿sí? Estoy cerca o estoy lejos, ¿sí? Voy a ver diferente densidad de carga, ¿no? Si estoy cerca o si estoy lejos, voy a ver diferente densidad de carga, ¿ya? Depende del ángulo teta, ¿ya? Entonces estoy aquí, por ejemplo, estoy en el eje, veo una densidad de carga, ¿no? Estoy acá, veo otra densidad de carga y estoy acá abajo y veo otra densidad de carga diferente, ¿no? O estoy en un ángulo aquí, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que podría ver? Que el potencial sí depende del ángulo teta. ¿Ya? Ahora, depende del ángulo phi, por decirles, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Estoy aquí, ¿sí? En el plano XY, por ejemplo, veo una densidad de carga, ¿no es cierto? Estoy acá en el plano XY, veo otra densidad de carga, estoy aquí, veo otra densidad de carga, y entonces depende de las tres. Si es así y quiero hacer series, este potencial va a depender de los armónicos esféricos. ¿Sí? Debería ser, ¿no es cierto? Una función, ¿ya? Pongámosle acá. ¿Sí? Debería ser una combinación lineal, ¿sí? De los armónicos esféricos. Ya, eso debería ser. ¿Cómo podrían trabajar para aprovechar mejor la simetría?
Recuerden, ¿no? Este es el ángulo phi, ¿ya? Que va entre 0 y obviamente 2pi. ¿Cómo podrían trabajar para aprovechar mejor la simetría? Ya, ¿cómo le movemos? Ya en el plano YZ, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Sí? Tengo mi espira, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, tengo mi espira, ¿no es cierto? Y digo, aquí están las densidades, ay, las densidades de carga, ¿no es cierto? Positivas, ¿ya? Y aquí están las densidades de carga negativas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer? Aprovechar la simetría y decir, ¿no es cierto? Aquí yo puedo tener un eje de simetría, ¿sí? Por ejemplo, así, ¿no es cierto? Y decir entonces, en este eje de simetría, yo le puedo, ¿sí? En ese eje de simetría, yo puedo utilizar este como ángulo. Entonces, en vez de decir, ¿no es cierto? La densidad de carga depende del ángulo phi, yo puedo nombrar a este como el eje Z y decir, ¿no es cierto? Esta densidad de carga es ahora lambda sub 0 por el coseno del ángulo teta. Sí, pero el ángulo teta solamente va entre 0 y pi. ¿Qué más debería multiplicar aquí? Ya, una delta. ¿Cuál delta? Phi. Ya, phi menos pi medios. Ya, ¿qué me da con phi menos pi medios? Ya, ya, ¿no es cierto? Ya, ahí faltaría dos cosas, ¿sí? Sí, para el jacobiano, ¿no es cierto? Para la parte respectiva, ¿ya? Entonces, veamos todavía, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros esta delta, ¿sí? Ay, caramba. Tenemos nosotros esta delta, ¿no? Esta delta de aquí solamente me da esta primera mitad de la circunferencia, ¿ya? ¿Cómo formo esta segunda mitad? Sí, porque recuerden, ¿no? Como este ángulo va solamente de 0 a pi, esta solamente estaría definida en una semicircunferencia. ¿Sí? Entonces, el 1 delta lo que me permite es esto, ¿no? Esto es pi medios, esto es phi igual a pi medios. ¿Sí? El 1 delta entonces me permite construir esta de aquí. Ya, esa es la que me permite la 1. ¿Cómo construyo esta otra de acá? Que está en rojo. ¿Qué tengo que sumar aquí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que digo, no? Esta está en rojo, puedo escribirle como un phi, ¿sí? Que valga o 3 pi medios, ¿no es cierto? Si le defino por un lado o menos pi medios por el otro. Entonces, si le defino así, esta de aquí va a ser en phi más pi medios. ¿Ya? Y esta ya no es una densidad de carga lineal, sino que es una densidad de carga superficial. Y le puedo hacer volumétrica, ¿ya? Si multiplico además, ¿no es cierto? Voy a ponerle con negro, si multiplico además por una delta, sí, eso está multiplicado aquí, ¿no es cierto? Por una delta, pongámosle acá, ¿ya? Si multiplico además, ¿no es cierto? Por una delta de R menos R, ¿sí?
donde naturalmente esto es el radio, ¿no? Entonces, esta es una densidad de carga como naturalmente, como dice su compañero, ¿no? Como se introdujo estos deltas, ¿ya? Tengo que dividir, ¿no es cierto? Este delta tengo que dividir para R seno de teta, ¿sí? Porque introduje el phi, ¿no es cierto? Que entra como cambio de variable, así, ¿ya? Y entonces, estos dos deltas sumados me permiten definir, ¿no es cierto? El un delta de phi menos phi medios, el un arco, ¿sí? Y el otro delta, el otro arco, ¿sí? Y ahí, ¿qué es lo que tendría? Que esta densidad de carga es independiente de phi, ¿sí? O bueno, es dependiente de phi, ¿no? Pero es una dependencia más fácil porque va a estar evaluada en dos puntos. ¿Ya? Y entonces podría aprovechar esta dependencia para facilitar el cálculo de las cantidades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, entonces ustedes pueden escribir, ¿no es cierto?, estas cantidades como ustedes quieran. Si es que no quisieran, ¿no es cierto?, hacer así, podrían hacer naturalmente este ya no como eje X, sino este como eje X y decir está en el plano XZ. Y en este eje, ¿no es cierto?, los deltas sería en cero, ¿ya? Y el otro delta sería en pi. Entonces podrían aprovechar también esta forma, ¿no? En vez de elegir este como eje X. Sí, entonces ustedes pueden elegir el eje que más les convenga, ¿no? ¿Ok? Entonces tienen opciones, ¿sí? Y eso podrían ustedes tratar y ver cuál les conviene más, cuál se les facilita más. Profe, entonces, en esa forma, la serie puede ser finita, dependiendo de cómo vamos a estirar. Porque yo, por Sí, ejemplo, claro. calculé en el plano X y la serie se hace infinita. Entonces, Sí, sí, ahí, por ejemplo, puedo simplificar ciertos términos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando digo delta en phi menos pi medios, ¿sí? El coseno de pi medios, ¿no es cierto? Sí. O el seno de pi medios, ya comienzan a valer, ¿no es cierto? O cero o uno, ¿sí? Lo mismo aquí, ¿no es cierto? En cero y en pi. ¿Sí? Igual, ¿no? Valen o cero o uno. Entonces, ahí se simplifican al menos algunos términos, ¿sí? Entonces, seguramente estas series que van a poder ustedes reemplazar aquí, ya sea con la densidad de carga en el plano XY, con esta densidad de carga, que es la original, ¿no es cierto? O la densidad de carga modificada en el plano ZX o ZY, sí, les va a salir diferentes términos, ¿no? En ambos casos les va a salir infinito, pero en este caso algunos términos van a ser cero, sí. Por ejemplo, los pares se hacen cero y los impares se hacen diferente de cero, cosas así, ¿ya? Justamente por la paridad, depende de dónde le pongan, ¿no? Ya, entonces puede simplificarse un poco la ecuación. De todas maneras, no creo que puedan sacar una cantidad exacta porque esta serie, cualquiera que escojan donde quiera que le pongan a esto va a ser una serie infinita. Sí, van a ser la sumatoria contiene infinitos términos. Sí, creo yo, ¿no? Ok, eso sí. Ahora, vamos a irnos a lo que son condiciones de frontera en conductores. Y para esto, bueno, antes de esto, ¿no es cierto? Yo quisiera mostrar otra solución, por decirles, ¿no es cierto? Tengo dos cargas puntuales, sí, el eje no le pongo simétricamente dispuesto para que esto esté justo sobre el eje Z y mitad para arriba, mitad para abajo, de manera que, por ejemplo, esta es la densidad de carga, sí. Entonces tengo una carga puntual en la posición A y otra carga puntual en la posición menos A,
Sí, tomen que esto no es un dipolo, ¿no? Son dos cargas iguales, ¿ya? Entonces, vamos a hacer, ¿no es cierto? Vamos a hacer, por ejemplo, dice, calcule la aproximación multipolar del potencial hasta términos de dos orden cerca del origen, es decir, cerca del origen quiero calcular el potencial, ¿sí? Entonces, no voy a hacer aproximación cercana, ¿sí? Cerca del origen, ¿no es cierto? Esta posición R es menor que R', es decir, cojo una zona por aquí, ¿no es cierto? Y esa posición R es menor que R'. Obviamente, este R está exageradamente grande, ¿no es cierto? Este R que está aquí está demasiado grande para la aproximación cercana, pero bueno, esa sería la idea, ¿no? Este es el R. Entonces, esta densidad de carga es independiente de phi, tal como se ve, no existe un eje de simetría y por lo tanto puedo utilizar los polinomios de Legendre. ¿Sí? Utilizo la aproximación cercana, ¿ya? Entonces, en la aproximación cercana, ¿no? R está en el numerador y R' está en el denominador, ¿ya? Y calculo, ¿no es cierto? Y me queda, por ejemplo, el término primero, ¿sí? El monopolo, el igual a cero, 2Q sobre A, que era lo que se esperaba, ¿no? Una carga puntual, ¿sí? Pero tomen en cuenta que tengo esto, ¿no? Tengo dos cargas aquí, ¿sí? Y estoy calculando el potencial aquí, por ejemplo, ¿sí? En una zona cercana. Y tomen en cuenta que si por ejemplo, digo, ya esto es 2A, ¿no es cierto? Todo esto es 2A. Sí, el origen, recuerden, ¿no? El origen está aquí. Entonces, ¿qué es lo que me dice mi aproximación? ¿Sí? En esta posición, ya, en esta posición, ¿no es cierto? En esta posición, recuerden, esto es el R. En esta posición R, ¿sí? Mi aproximación cercana me dice que es esto, 2Q sobre A. 2Q sobre A, ¿sí? Ya vamos a ver, ¿no? El dipolo ya es cero. Es decir, existe un término monopolar, ¿ya? No existe un término dipolar y el B y el cuadrupolo, ¿no? Existe un término cuadrupolar, ¿sí? Entonces, hago la suma y me queda así, por ejemplo, ¿sí? Tomen en cuenta que el potencial del monopolo es una constante. Es decir, el monopolo genera un potencial constante que es 2Q sobre A, porque R está a la cero, ¿no? Mientras que el cuadrupolo forma un potencial así. Entonces, ¿qué es lo que quisiera decir, no es cierto? Que en esta zona el potencial generado por estas dos cargas en esta zona por el monopolo es un potencial constante. ¿Sí? Es un potencial constante que vale básicamente 2Q sobre A, ¿no es cierto? Es proporcional a 2Q sobre A. ¿Sí? El dipolo no hay y el siguiente término es este. Este es el siguiente término, ¿no? Ya escribiendo en función de esto y expandiendo estas cosas en X, Y y Z, ¿ya? Sería así. Entonces, si calculo, ¿no es cierto?, el potencial, por decirles, ¿no? Me va a dar el potencial exacto, que es lo que para comparar se ha hecho, es este, ¿no? Este es el potencial exacto, ¿verdad? Este potencial exacto, por ejemplo, se aproxima en serie, ¿no? Sí, A es el término grande aquí, que es la posición de las cargas, y X, Y y Z son pequeñitos. Sí, entonces saco el A, ¿no es cierto? Hago la aproximación y aquí se ve lo mismo, ¿no? Se desarrolla en términos y me da exactamente igual. Entonces, fíjense en lo que sería hacer un desarrollo, ¿no es cierto?, de la sumatoria y un desarrollo, por ejemplo, simplemente de la serie. Entonces, el potencial electromagnético es de esta forma, ¿no? Esta constante no me interesa básicamente porque al calcular el campo, el gradiente de esta constante se hace cero
Pero sí es interesante desde un punto de vista, ¿no? Hasta esta zona de aquí, desde el término monopolar, el potencial es constante, desde el punto de vista monopolar. ¿Sí? Desde el punto de vista dipolar, no existe. ¿Ya? Y desde el punto de vista cuadrupolar, sí existe, ¿no es cierto? Es diferente de cero y es variable, que es lo que tenemos aquí. Desde el punto de vista cuadrupolar, ¿no es cierto? Estos se generan equipotenciales en esta forma, ¿no? Cuando esta cosa sea igual a una constante. ¿Cómo son estas líneas? Por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado menos 2z cuadrado igual a una constante. ¿Qué figura es esta? ¿Cuáles son las equipotenciales? ¿Qué figura es esa? Una hipérbola. Ya, ¿cómo es? Digamos, ¿no es cierto? Esto de aquí es el radio, ¿verdad? Radio en cilíndricas al cuadrado es igual a una constante más 2z cuadrado. ¿Qué figura es? ¿Hipérbola? Ya, ¿no? Entonces, si ustedes hacen, eh, perdón, ay, ¿si es hipérbola? Sí, sería, por ejemplo, pero en planos paralelos a Z, al plano XZ, por ejemplo. Ya, exacto, Perpendicular a XY. exacto, ¿no? Entonces aquí tendrían las líneas a las cuales tiende, ¿no es cierto? Esta cosa en el infinito. En el infinito prácticamente va a ser despreciable y esto nos va a quedar que ρ es igual a 2z, ¿no? Sí, más o menos 2z y entonces estas son las líneas, ¿cómo se llaman? Las asíntotas, ¿no? Sí, y en cambio cuando z llegue a ser pequeño, sí, esto me va a dar 0, ¿no? O me va a dar más menos c, sí, entonces me va a dar figuras algo así, creo que me da, ¿no es cierto? Sí, superficies de revolución así, ¿ya? Entonces, esas serían las líneas equipotenciales. Permítanme una llamada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Sí, que las líneas equipotenciales son de esa forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si grafico las equipotenciales, sí, me van a dar obviamente líneas equipoten ay, me van a dar, ¿no es cierto? Líneas equipotenciales que van a ser así, sí, qué fea línea. Bueno, sí que van a ser así, ¿ya? Recuerden, ¿no es cierto? Que esto sería la aproximación cercana. ¿Ya? Entonces estas van a ser las líneas equipotenciales. Aquí se supone que estarían las dos cargas. Sí, y esto sería válido para cualquier punto dentro de esta zona. Entonces ya podría tener una idea de cómo son los campos eléctricos, ¿no? Entonces seguramente los campos eléctricos van a ser así. Sí, estas van a ser las líneas de campo eléctrico, ¿no? Ya, algo así tiene que ser, ¿no es cierto? Y esto en una superficie de revolución, ya que tiene simetría alrededor del eje Z. Ok, entonces al menos yo ya podría tener dos términos de la aproximación y con esto ya podría tener un estimado de la densidad de carga. Ok, sí, entonces esta es la facilidad, ¿no es cierto? Que se nos da. Ahora quisiera dedicarme a otro tema importante que son las llamadas condiciones de frontera. Sí, entonces, ¿no?
Usualmente nosotros tenemos densidades de carga en el espacio, ¿sí? Y a veces tenemos zonas que están divididas por carga superficial, ¿sí? Entonces, si existe carga superficial, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen las ecuaciones de Maxwell? Entonces, por ejemplo, ¿no? Existe una carga superficial aquí, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, ¿no? Supongamos que tengo así, ¿ya? Tengo un plano así, ¿ya? Cuya densidad de carga sea uniforme y el plano supongamos que sea infinito, ¿sí? Entonces, para este plano infinito con densidad de carga uniforme, yo puedo decir entonces que, sí, yo puedo decir entonces que, ¿no es cierto? Eh, Hacemos ley de Gauss, por ejemplo, y aquí voy a encontrar un campo eléctrico que se va para arriba y un campo eléctrico que se va para abajo, ¿ya? Sí, el campo eléctrico va a ser, ¿no es cierto?, igual a la densidad de carga sobre 2 y, por ejemplo, va a estar en Z, y aquí, ¿no es cierto?, va a ser menos la densidad de carga sobre 2 y va a estar en el eje Z, ¿ya? Entonces, ese va a ser el campo eléctrico, ¿no? ¿Qué es lo que yo noto? ¿Sí? Que si este es el eje Z, ¿ya? Y hago la gráfica, ¿no es cierto? Y digo, voy a hacer la gráfica de, más bien hagámoslo después, voy a hacer la gráfica, ¿no es cierto? Del campo eléctrico versus la separación, ya, voy a hacer la gráfica del campo eléctrico versus la separación, ¿no es cierto? Yo voy a encontrar esto, ¿sí? Voy a encontrar que el campo eléctrico versus el eje Z, ¿sí? Aquí vale una cantidad constante en Z positivo que vale sigma sobre 2. Y aquí, por ejemplo, vale menos sigma sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo noto? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo noto? Que en la densidad, justo en la frontera, ¿no es cierto? Justo en la frontera, ¿sí? La densidad de el campo es discontinuo. Fíjense, aquí, ¿no es cierto? Y aquí, ¿sí? El campo es discontinuo. Entonces, justo en la frontera, el campo eléctrico varía de un valor a otro valor de una manera discontinua. ¿Por qué? Porque existe una densidad de carga superficial. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? ¿Sí? Se tiene una densidad de carga superficial, por ejemplo, y tengo campos eléctricos, ¿no? En las dos zonas. Estos campos eléctricos deben cumplir las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? En todo el espacio se deben cumplir. Entonces, la ecuación de Maxwell me dice esto, ¿no? Ya que el flujo del campo eléctrico es proporcional a la carga encerrada. Entonces, por ejemplo, tomo un volumen diferencial en la frontera, es decir, tomo aquí un volumen diferencial. ¿Sí? Entonces, aquí está la frontera, tomo un volumen del lado 1 y un volumen del lado 2. Entonces, el un campo eléctrico, por ejemplo, entra, el otro campo eléctrico de manera general sale, ¿no es cierto? Y hago el cálculo. ¿Sí? ¿Y qué resulta? Que si estas alturas, por ejemplo, les tomo de tamaño diferencial que tiendan a cero, finalmente la carga encerrada solo va a ser la carga que existe en la superficie y me va a quedar este lado de acá. Mientras que los flujos, ¿no es cierto? Por más pequeño que sea este alto, existe una superficie acá a la izquierda y a la derecha de la densidad de carga por la cual fluye el campo eléctrico. En la superficie de aquí el campo eléctrico entra, en la superficie de acá el campo eléctrico sale, y esto de manera general se puede escribir así. ¿Sí? Donde estos N1 y estos N2 son las direcciones hacia el medio 1 y hacia el medio 2. Es decir, ¿no? Que si yo tengo, por ejemplo, la frontera así, ¿ya? Si yo tengo esta como densidad de carga, ¿sí? Este es el medio 1, este es el medio 2, entonces yo tomo las normales y digo, esta es la normal 1, ¿sí? Y esta hacia acá, ¿no es cierto? Es la normal 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me establece esto? ¿Sí? ¿Por qué me establece esto? Porque recuerden, ¿no? Yo cogí un cilindro aquí recto, ¿ya? Que atraviesa la densidad de carga, ¿no es cierto? Así. Y entonces, este es el diferencial de área
exterior a ese cilindro y este es el diferencial de área exterior a ese cilindro en las tapas, ¿no? En esta tapa de aquí y en esta tapa de acá. Entonces, por eso, por estos diferenciales de área, como el flujo se define, ¿no? Como la integral de la cantidad de campo vectorial que entra, ¿no es cierto? Es decir, de manera general, que atraviesa una superficie donde el diferencial de áreas en una superficie cerrada se lo considera como el externo, ¿sí? Entonces, por ese motivo es que este es el N1 y este es el N2, es decir, los que van al medio 1 y los que van al medio 2, debido a esto, ¿no? Heredan esta dirección de los diferenciales de área, ¿ya? Entonces, cuando hacen eso, simplemente el flujo del campo eléctrico les queda esto, ¿sí? Les queda, ¿cierto? E1 por el normal 1, el diferencial de área, ya simplemente en módulo, y estos diferenciales de área son idénticos. Recuerden, estoy tomando un cilindro de tamaño diferencial, tanto en área como en altura. En altura esta diferencial tiende a cero, en área, ¿no es cierto?, es ds. Entonces simplifico los ds y me queda esta. Y esta es la primera condición de frontera. Y justo qué es lo que me establece, ¿no? Que las componentes normales de los campos eléctricos en una frontera cargada son diferentes y dependen directamente de la frontera. Ahora, usualmente, ¿no es cierto? El N2, ¿sí? O el N1, este es igual a menos el normal 2 y este es igual a menos el normal 1. ¿Sí? Entonces, ¿no? Cuando yo hago E1.N1 más E2.N2, a mí me gusta más esta forma de escribir las condiciones de frontera, ¿sí? Esto es igual, ¿no es cierto? A 4pi, ¿sí? Eh, a 4pi la constante eléctrica, la densidad de carga, ¿sí? Entonces, en vez de escribir así, algunos ponen, ¿no es cierto? Dicen, por ejemplo, digo, N1 sea igual a menos N2, ¿sí? Y escriben, ¿no? Dicen, E normal 2 menos E normal 1, ¿ya? Reemplazando simplemente, ¿no? Esta sería la campo normal 2 y como el normal 1 es igual a menos, ¿no? Menos normal 2, este es campo normal 1, ¿sí? Y esto es igual a 4pi la constante eléctrica por la densidad de carga. Y esta va a ser la forma en la que se define, ¿no? En la que se define la ecuación de continuidad del campo. ¿Qué es lo que no me gusta aquí a mí? Por ejemplo, ¿cuál es la normal 2? Es decir, ¿cuál es el positivo y cuál es el negativo? Porque si yo digo, ¿no es cierto? Este es, sí, este es 1 y este es 2, sí, la ecuación cambia de lado. Estoy ahora haciendo la resta contraria y esta no ha cambiado. Entonces, usualmente, ¿no es cierto? Cuando se utiliza esta ecuación, se supone que el medio 2 es de donde sale el campo eléctrico y el medio 1 es hacia donde va el campo eléctrico. Es decir, ¿sí? El campo eléctrico aquí, ¿no es cierto? Para definir correctamente los números, diríamos, si aquí el campo eléctrico entra, ¿sí? Y aquí el campo eléctrico sale, este sería el 2 y este sería el 1. Eso es más difícil de hacerlo en este, ¿no es cierto? Aquí el campo eléctrico sale y aquí el campo eléctrico sale. Entonces, ¿a cuál le llamo 2? ¿A cuál le llamo 1? Sí, entonces aquí por ejemplo, en este caso, sería difícil decir, ¿no es cierto? Si este es el 2 y este es el 1 o al revés. Entonces, por eso es que a mí no me gusta en particular esta ecuación, más me gusta esta, ¿sí? Porque en esta de aquí, fácilmente, ¿no es cierto? Yo puedo decir, esta es la normal 2, ¿sí? Y esta hacia abajo es la normal 1. Y me da igual cuál le llamo 2, cuál le llamo 1, porque este es, ¿no es cierto? E1.N1 más E2.N2. Entonces no me interesa a cuál le llamo 1, a cuál le llamo 2, cada uno está multiplicada por su producto y le sumo. Sí, entonces a mí en lo particular me gusta más esta condición de frontera que la que hay en los libros, ¿no? Pero más o menos ya les comento, en los libros suele escribirse así. ¿Sí? Entonces el medio 2 es el medio en el cual el campo eléctrico sale y el medio 1 es el campo eléctrico donde entra, ¿no? Es la definición que se utiliza, digamos. ¿Sí? La otra condición de frontera es esta, ¿no? Dicen, el rotacional del campo eléctrico es igual a cero y eso quiere decir, ¿no? Que la circulación del campo eléctrico es cero. Para que la circulación del campo eléctrico sea cero, ¿qué es lo que se hace? Se escoge, ¿no? Una frontera, un contorno así. ¿Sí?
un contorno así, ¿ya? Entonces, en este contorno, ¿qué es lo que se hace? ¿No es cierto? Se calcula la circulación del campo, ¿ya? Y como este de aquí se escoge de tamaño diferencial, esta altura se hace cero, ¿no es cierto? Y este lado también se hace pequeñito, pero es igual a este lado de acá. Entonces, en este rectángulo de tamaño diferencial, lo que se va a encontrar, ¿no? Es que las componentes tangenciales restadas, básicamente esta es la componente tangencial, ¿sí? Es, ¿no es cierto? Básicamente el campo eléctrico menos la componente normal, ¿sí? Entonces, si a la componente total le resto la componente normal, me queda obviamente la tangencial. Y aquí hago, ¿no? N.N simplemente le agrego para decir que esto es la típica ecuación de A cruz B cruz C, que es BAC menos CAT, que típicamente mnemotécnicamente uno se acuerda así. Sí, y entonces esta ecuación me da esto, ¿no? Entonces, esta fórmula de aquí simplemente es la ecuación de la componente tangencial. Entonces, escojo una normal y le hago cruz, ¿no es cierto? El campo eléctrico, cruz la normal y esto me va a dar la componente tangencial, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Que la resta de componentes tangenciales es cero y es lo que me da es esto, ¿sí? Y esta sería la ecuación, ¿ya? Que simplemente lo que me sé ya escribiendo en forma es esta, ¿no? Componentes tangenciales son iguales del campo eléctrico. La otra condición de frontera es esta, ¿sí? Sale de aquí, ¿no es cierto? Dice, el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Eso quiere decir que la integral de camino del campo eléctrico es igual a menos la variación del potencial, o la variación del potencial es igual a menos la integral del campo eléctrico de 1 a 2. ¿Sí? Y escojo ahora una frontera entre el medio 1 y el medio 2, ¿no es cierto? Escojo un camino recto, donde este diferencial también lo hago diferencial que tienda a cero. Entonces este punto 2 se acerca a la frontera y este punto 1 se acerca a la frontera. Entonces cuando me acerco a la frontera, este integral de camino se hace cero, ¿sí? Y básicamente los potenciales son continuos, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? En la frontera, ¿sí? En la frontera, los potenciales son continuos. ¿Sí? Entonces, se tiene tres condiciones de frontera, ¿no es cierto? Potenciales continuos, ¿ya? Y como esto sale de las ecuaciones de Maxwell, siempre va a ser que el potencial sea continuo, ¿sí? Entonces, los potenciales son continuos, ¿sí? Los campos eléctricos tangenciales a la frontera son iguales, siempre, ¿sí? Siempre son iguales. Y los que cambian o los que pueden ser desiguales son los componentes normales del campo eléctrico en una frontera. Si esa frontera tiene carga superficial, ¿sí? Las componentes normales van a ser diferentes. Y si no existe carga superficial, las componentes normales van a ser iguales. Sí, entonces esas son las condiciones de borde, ¿no? Si nos vamos a analizar todas las, por ejemplo, ¿dónde estaba? Si nos vamos a analizar, ¿no es cierto? Estas ahora ya tiene sentido, ¿no? Las componentes del potencial tienen que ser iguales siempre. Si no resulta que son iguales, es porque el ejercicio está mal hecho. O porque en alguno de los potenciales les falta sumar una constante, pero no puedo sumar una constante arbitrariamente para igualar los potenciales. Ya tienen que realmente ver el origen y si esa constante tiene sentido que aparezca, ¿ya? ¿Sí? Los campos eléctricos tangenciales a la frontera son iguales, entonces teníamos, ¿no es cierto?, una superficie esférica, ¿sí? Y entonces en la superficie esférica, esta de aquí es la componente normal, ya la parte radial, ¿no es cierto?, es la componente normal, y la parte en teta es la componente tangencial a la frontera. Sí, entonces las componentes normales van a ser diferentes si existe densidad de carga tal cual como existía aquí, y las componentes tangenciales van a ser iguales. Sí, y eso es lo que encontramos, ¿no? Eso es lo que encontramos en nuestro ejercicio anterior. ¿Está claro? ¿Está claro?
¿quién, quién, por ejemplo, quién podría explicar lo que sucede aquí, por ejemplo? Tenemos una densidad de carga, por ejemplo, volumétrica, digamos, una densidad de carga así, ¿ya? Que crezca con el radio, ¿sí? Sobre la superficie de una esfera. Entonces, esa densidad de carga volumétrica crece con el radio. ¿Qué debería pasar con el campo eléctrico en la frontera? Es decir, campo eléctrico en R menos, ¿sí? Comparado con el campo eléctrico en R más. ¿Qué debería pasar? ¿Existe carga en la frontera para decir que estos son diferentes o son iguales? Serían diferentes. Justifique, ¿por qué? Decir no solamente la respuesta, quiero que razone. ¿Por qué? O sea, justamente como estamos definiendo una densidad de carga volumétrica, existe densidad de carga en la superficie. Entonces, como existe la densidad de carga en la superficie, o sea, en R, entonces, como ahorita acabamos de ver, existe solo un componente que es igual. En este caso, el componente tangencial es igual, pero existe un componente normal que va a ser desigual, por lo que existe la distribución por lo que sí existe una distribución de carga en la superficie. Ya, existe carga en la superficie. Ya, a ver. Existe carga en la superficie, ¿verdad? Naturalmente que sí, ¿no es cierto? Porque de hecho existe carga en el volumen, ¿sí? Y por lo tanto existe carga en la superficie, ¿sí? Entonces, eh, hagan los cálculos, o de hecho este ya creo que hicieron, ¿no es cierto? Hicieron ya la densidad de carga volumétrica de una esfera sólida de radio R que tenía esta densidad de carga, ¿sí? Como tiene simetría gaussiana, es fácil calcular, ¿no es cierto? Entonces, no sé si alguien recuerda lo que salió el campo dentro, el campo fuera, si no rápidamente lo hacemos. Sí, Pero pero, esta distribución de carga, el campo externo no sería igual al de una carga puntual. sí, el campo externo sí. Entonces, justamente, Sí, el campo interno tiene que ser claro, el campo, entonces, calculemos, ¿ya? Sí. Entonces, el campo externo es igual de una carga puntual, ¿no es cierto? Porque desde afuera, ya, vemos toda esta carga como si fuera un punto, ¿no? Es decir, me da igual si esta carga está distribuida o en un punto, porque desde afuera, según la ley de Gauss, solo involucra la cantidad de carga encerrada, ¿no? Y si esto tiene simetría esférica, la carga encerrada va a ser la misma si fuera puntual o si fuera distribuida con simetría esférica, ¿sí? Entonces, como dice, como dice Daniel, en el campo 2, ¿sí? En el medio 2, ¿no es cierto? Lo que les queda es que el campo eléctrico, ¿sí? En la zona 2 es igual a la constante eléctrica, ¿no es cierto? Sobre 4pi r cuadrado y dependiente de la carga encerrada, ¿no? Donde la carga encerrada va a ser eh, rho sub 0 sobre r, ¿sí? El 4pi y el r a la cuarta sobre 4. Sí, r cuadrado, r cubo, sí. Ya, eso sería, ¿no es cierto? Ese es el campo dentro, ya ese es el campo fuera, más bien dicho. Sí, entonces simplifiquemos todo y nos queda, ¿no es cierto? Y nos queda la constante eléctrica, la densidad de carga, r cubo sobre 4r cuadrado. Sí, esa es, ¿no? Ese es el campo eléctrico en la zona 2. ¿Ya?
En la zona uno van a tener algo parecido, ¿no? En la zona uno van a tener el flujo, ¿sí? La integral de superficie, la densidad de carga, ¿sí? Y el radio, ¿cierto? Y el radio, excepto que ahora es r a la cuarta sobre 4. Entonces, bueno, simplifican, ¿no es cierto? Y esto les queda que el campo uno es igual, constante eléctrica, densidad de carga, sobre 4r de r cuadrado. ¿Ya? Evaluemos, ¿no es cierto? Evaluemos esto, ¿sí? En la frontera. Entonces el campo eléctrico 2, ¿verdad? Constante eléctrica, densidad de carga y sobre 4 R, ¿no? Sí. Y evaluamos esto en la frontera. Constante eléctrica, densidad de carga, R sobre 4. Ya. Y comparamos, ¿no es cierto? Entonces decimos el campo eléctrico 2, ¿sí? En la frontera ha sido, ¿no es cierto? Esta cantidad, ¿sí? Y el campo eléctrico 1 en la frontera es lo mismo. ¿Por qué son lo mismo si hay densidad de carga? ¿Sí? Todas las componentes, ¿no es cierto?, son normales a la frontera, ¿ya? Estas componentes son normales a la frontera, entonces tengo, ¿no es cierto?, el medio 1, ¿sí? El medio 1 va a tener su componente radial, ¿no es cierto? El medio 1 va a tener su componente radial externo, que va a ser básicamente este, ¿sí? Esta va a ser la normal 1, ¿sí? Y esta va a ser la normal 2. Recuerden, ¿no? La normal 2 es la que va hacia el medio 2, ¿sí? Y la normal 1 es la que va hacia el medio 1. Entonces, la normal 1 es menos R, la normal 2 es más R, ¿no? Entonces, cuando a partir de aquí haga el cálculo, ¿no? De E1 punto normal 1 más E2 punto normal 2, esto me va a dar menos de 1 más de 2, ¿sí? Y si hacemos esto y sumamos, esto me da 0. Es decir que campo eléctrico 1 normal es igual a campo eléctrico 2 normal y por lo tanto la densidad de carga en la frontera es 0. La pregunta es, ¿por qué la densidad de carga en la frontera es 0? Sí, como ven, ¿no es cierto? En la frontera existe carga, de hecho existe carga, pero es volumétrica. ¿Quién explica eso? Como dijo su compañero, ¿no? El análisis estaba correcto, es decir, existe carga volumétrica en la superficie, existe carga, ¿no es cierto? Porque cuando R es igual a R existe una densidad de carga volumétrica que vale ρ sub 0, ¿sí? Y por lo tanto en la superficie, si cojo un cascarón, digamos, ¿no es cierto? Si cojo un cascarón, en este cascarón existe carga. Entonces, existe carga en la superficie, digamos que sí, pero las componentes normales son iguales. ¿Por qué? Es porque en este caso es continuo, Ya, sí. no como Y en el anterior que tenía un salto de menos sigma sub cero a más sigma sub cero. ya. Entonces, ¿no es cierto? Exactamente.
como aquí la densidad de carga está variando continuamente, ¿no? Es decir, si ustedes hacen un gráfico de la densidad de carga, esto varía, ¿no? Continuamente, ¿sí? La densidad de carga no es así, ¿no es cierto? No es una densidad de carga, digamos que sea cero aquí, cero en todo lado, y aquí es una densidad de carga superficial. Eso sería una densidad de carga superficial, ¿ya? Sí, aquí la densidad de carga es así, ¿no es cierto? Sí, varía continuamente desde cero hasta R y de ahí decrece a cero. Sí, entonces el hecho de que aquí varíe continuamente, ¿no es cierto? Hace que no haya una densidad de carga, digamos, superficial, no se considera como si fuera superficial. ¿Sí? Por el hecho de la variación continua, ¿no? ¿Ya? Esa es la idea, ¿no? Diferente sería, dígame, sí. Toda la carga se concentra dentro de la esfera de tal manera que en la superficie ya no hay carga. Eh, sí, lo que pasa es que podrían verle, ¿no es cierto? Como que la densidad de carga aquí, ¿sí? Aquí, ¿no es cierto? Por la derecha y por la izquierda es la misma, ¿sí? Aquí en cambio, ¿no es cierto? Por este lado adquiere este valor y por este lado, digamos, adquiere este valor, ¿sí? Es decir, de hecho, es el hecho este, ¿no? De que dentro la densidad de carga volumétrica varíe continuamente. Entonces, el hecho de que la densidad de carga varíe continuamente hace que el campo eléctrico sea continuo. Sí, hace que el campo eléctrico sea continuo, ¿no? Sí, porque no hay un cambio brusco, por ejemplo, no es como aquí, ¿no? Aquí no encierro carga, no encierro carga, no encierro carga, no encierro carga, y hasta que estoy en R menos no encierro carga. Cuando paso de R mayúscula menos, ¿no es cierto?, a R mayúscula más, es decir, justo cuando estoy en el límite, de pronto encierro carga, ¿sí? Y aparece una discontinuidad. Aquí, en cambio, no. Cada vez que me voy para acá, encierro más carga, encierro más carga, encierro más carga de manera continua, ¿sí? Y hasta aquí encierro más carga. Y aquí comienzo a ya no encerrar más carga, sino a mantener la carga encerrada continua. Entonces, si se fijan, cuando yo considero, ¿no es cierto? Y digo, ¿cuánta cantidad de carga encierro aquí, acá, acá, ¿no es cierto? La variación conforme voy incrementando el radio es continua. Sí, voy incrementando cada vez un poquito más de campo, más de carga. Y ese de allí hace que cuando pase de R menos, ¿sí?, a R más, haya una variación, una continuidad en el campo. Porque en R menos encierro la misma carga que encierro en R más. ¿Sí le ven? Sí, porque en R menos encierro toda la carga eléctrica de la esfera y en R más encierro toda la carga eléctrica de la esfera. Aquí, en cambio, fíjense, hasta R menos, ¿no es cierto?, encierro una carga cero. Y de golpe en R más encierro una carga diferente de cero. ¿Sí? Entonces, si tengo una esfera, ¿no es cierto?, cuya carga esté solamente en la superficie, cuando cojo una superficie de Gauss dentro, ¿no es cierto?, y cojo una superficie de Gauss fuera en R menos y en R más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? En R menos, la carga que encierro es cero y en R más la carga que encierro es diferente de cero. Es un cambio brusco, no como aquí. Ya, eso es lo que les da, ¿no? Eso es lo que les da en este caso, la continuidad. Entonces, en definitiva, ¿no? Para que ustedes para hablar de discontinuidad aquí, ¿sí? En esta relación, realmente yo necesito una carga superficial, ¿sí? Entonces, si es una carga volumétrica que no, que varíe continuamente, no implica es una carga superficial. ¿Sí? Entonces realmente tiene que haber una carga superficial. Por ejemplo, ¿no es cierto? Yo digo, tengo una densidad de carga así, ¿sí? Y en la superficie tengo una densidad de carga sigma cero, por ejemplo.
Ahí es otra cosa, ¿no? Sí, porque ahí, ¿qué es lo que yo tengo? Si grafico la densidad de carga, ¿sí? Como función del radio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo tengo? Una variación de la densidad de carga aquí, ¿ya? En la frontera, sí, justo en la frontera, la densidad de carga sube súbitamente acá y luego baja a cero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? En el radio R menos y en una esfera de radio R más, ¿sí? En el radio R menos, ¿no es cierto? Conforme me vaya incrementando el radio, cada vez incremento más carga, pero de R menos a R más va a haber un salto en la carga encerrada. ¿Por qué? Porque hay una densidad de carga sigma que se suma, ¿sí? Entonces aquí va a haber una discontinuidad. Aquí sí va a haber una discontinuidad porque realmente hay una carga superficial superpuesta, por ejemplo, esta carga volumétrica. No sé si ahí ya está claro lo que significa eso. ¿Por qué es que aparece o no aparece esta discontinuidad? ¿Ya? Quiero que esté claro eso, por favor. Profe, yo todavía no lo tengo muy claro, porque, o sea, estaba viendo, por ejemplo, si es que consideramos, no sé, una superficie dentro de la esfera. ¿Ya? ¿En qué caso? Entonces, en el caso que estábamos viendo, de la densidad volumétrica, Ya, es decir, cuando no hay densidad de carga superficial. La que se muestra pero sin carga superficial. ajá, pero ¿Ya? cogemos una superficie justo dentro de la esfera. Entonces, en esa superficie también tendríamos un borde. Sí, Y pero lo, lo que pasa es que usted tiene que ver esto, ¿no? Coja una superficie dentro de la esfera, ¿no es cierto? Pero cójala en el límite, ¿sí? Y vea cuánta carga está encerrada, ¿ya? Luego, ¿no es cierto? Esta no existe, ¿ya? Luego coja una superficie que también está en el límite, pero fuera, ¿sí? Y la pregunta sería, si están en el límite ambas, ¿no? La una vale R menos y la otra vale R más. ¿Cuánta carga encierra R menos? ¿Y cuánta carga encierra R más? ¿Son iguales? sí, Sí, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que sean iguales, ¿sí? Hace que el campo sea continuo. ¿Te está claro? Es decir, cuando me refiero a una carga superficial, es realmente que cuando yo me acerque, que no hay una variación continua justamente en esto, ¿no? Si le ve, por ejemplo, cuando no existe densidad de carga, la carga encerrada aquí es la misma. Ahora, si aparte de esta de aquí, ¿sí? Si además de eso le sumo una densidad de carga superficial en la frontera, ¿sí? Le sumo aquí, ¿no es cierto? Una densidad de carga superficial, caramba, sí, le pongo una densidad de carga superficial en la frontera, ¿ya? Si le pongo esa densidad de carga superficial, ¿yo qué es lo que voy a ver? Que en R menos encierro menos carga de la que encierro en R más. ¿Por qué? Porque justo en la frontera hay un cambio súbito, ¿sí? Entonces, si grafico la densidad de carga, ¿sí? No es un cambio suave, ¿no? Entonces, aquí es un cambio suave, continuo, ¿sí? Aquí hay una discontinuidad en la densidad de carga porque estoy sumando una densidad de carga sigma, básicamente, ¿ya? Y luego entonces este cambio de así que digo, aquí hay una función continua, aquí hay un salto, ¿no es cierto? Y luego baja a cero súbitamente. Este salto, ¿sí? Este salto de aquí, ¿ya? Este salto de aquí, ¿qué le pasa a esta cosa? ¿Sí? Es el que me genera la discontinuidad, ¿sí? Y es el que me genera realmente esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la carga encerrada en R menos y en R más, justo en la frontera, cambia súbitamente, ¿sí? Cuando existe densidad de carga realmente superficial. Cuando no existe densidad de carga superficial, en R menos y en R más es la misma carga encerrada. Entonces, realmente yo tengo que ver, ¿no es cierto?, si existe una carga. Es decir, si existe una carga que tenga que sea representada por una delta de Dirac, por ejemplo aquí, en R menos R. ¿Sí? Si existe esta densidad de carga sumada, ¿no es cierto?, a la continua, ¿sí?
tiene que haber este tipo de carga, ¿ya? Para que exista discontinuidad en el campo. Si solamente hay este, ¿sí? No existe discontinuidad en el campo. ¿Está claro? Tiene que ser realmente una carga superficial, es decir, realmente ser matemáticamente representada así. Ahí es discontinuidad en el campo. Si es objeto de esto, no es discontinuo el campo. No sé si ahí se aclara. Profe, entonces podría decir esto, o sea, es que yo no lo estoy viendo ahorita como que no hay densidad de carga en la superficie, o sea, porque para mí sí la hay. La cuestión es la variación, o sea, tal vez una variación infinitesimal si es que existe en otra distribución de carga. O sea, porque en el ejemplo que usted da, ese sigma vendría a representar el sigma final que pusimos en un slide antes, justamente cuando ya le representamos a lo que equivalía con la suma de los campos eléctricos en producto. ¿Ya? Entonces, yo le veo más de ese sigma que le puso ahí como una diferencia eh, de, de, de densidad superficial. O sea, es como yo le estoy viendo. O sea, porque para mí decir que esta densidad volumétrica en realidad no existe en la superficie, o sea, No, no no, le veo tan claro eso, pero sí le veo como, o sea, tal vez una densidad infinitesimal ahí en la superficie. no, no, O no sea, es que, no casi es, no. no es que no exista en la superficie, ¿sí? Es decir, existe en la superficie, ya una densidad de carga, pero esa densidad de carga, ¿no es cierto?, que existe en la superficie objeto de este, ¿sí? De la volumétrica. ¿Qué le pasó a esto? Ya, así creo, ¿no? Entonces, ahora sí, esta densidad de carga volumétrica realmente tiene genera, existe carga en la superficie, ¿sí? Pero esa carga en la superficie varía continuamente, no solamente da origen a esto. Eso quiere decir, ¿no? Que si yo me acerco, por ejemplo, a este punto, ¿ya? Aquí existe, no, sería con negro, ¿sí? Aquí existe carga en la superficie, porque no cambia de color. Sí, aquí existe carga en la superficie. Ya, aquí está la frontera, ¿no? Justo esta es la frontera R. ¿Ya? Entonces, en esta frontera R existe carga en la superficie, sí, pero la variación de la carga es continua, porque varía lentamente. Sí, es muy diferente de decir, ¿no es cierto?, que existe carga en la superficie, pero no es una variación de carga continua, sino que hay un salto que de golpe se cambia acá. Entonces, no, antes y después no hay una variación continua, ¿sí? No hay esa variación, ¿no es cierto? Sino que hay una variación súbita. Entonces, si existe justo esta variación súbita de la carga en cualquier punto, por ejemplo, ¿no? Digo, no existe la densidad de carga ya. Le voy a poner una carga aquí, por ejemplo. Sí, entonces la densidad de carga aquí varía continuamente, aquí hay un salto, sí, y aquí vuelve a variar continuamente. Entonces, este salto me va a generar, ¿no?, que en esta frontera no haya continuidad en el campo eléctrico, que es justo lo que usted está diciendo, ¿sí? No quiere decir que aquí no haya carga superficial, pero aquí hay carga superficial, pero, ¿no es cierto?, varía continuamente. Lo mismo, por ejemplo, sería esto, por decirles, ¿ya? Supongamos, ¿no? Digamos que tengo una esfera hueca. Sí, entonces aquí es una esfera hueca y aquí hay una densidad de carga uniforme, por decirles. Sí, entonces no digo, este es el radio R1, ¿ya? Y este es el radio R2. Sí, entonces, ¿no? La densidad de carga, ¿ya? ¿Sí? Es así. ¿Sí? Entonces, ¿no? Cojo una esfera dentro de Gauss, ¿ya? En R1 menos, ¿sí? Y cojo una esfera aquí en esta zona 2, ¿no es cierto? En R1 más. Nuevamente, ¿no? ¿Existe carga superficial en R1? Es decir, ¿existe carga en R1? Sí, realmente sí existe carga en R1. ¿Ya? Pero la carga encerrada en R1 menos y la carga encerrada en R1 más, ¿cuánto vale? La carga encerrada en R1 menos vale 0. ¿Sí?
Y la carga encerrada en R1 más también vale 0. ¿Sí está claro? También vale 0. ¿Ya? Si ustedes hacen el límite, ¿no es cierto? Calculan la carga encerrada aquí, ¿ya? Y luego le aproximan ese radio a R1, van a ver que vale 0. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es lo mismo que usted dice, ¿no? ¿Hay carga en la frontera? Sí, sí, pero en esta parte de aquí hay una variación suave de la densidad de carga y por lo tanto no hay discontinuidad. ¿Sí? ¿Está claro? Que haya discontinuidad, por ejemplo, de este lado a este lado, sí hay discontinuidad, ¿no es cierto? Porque pasamos de 0 a ρ sub 0 súbitamente. Pero desde este lado hay continuidad en la densidad de carga. Entonces, no hay discontinuidad en el campo. En definitiva, no. Siempre la densidad de carga para que haya discontinuidad debería ser representada físicamente por una delta de Dirac, es decir, así, por un punto. ¿Sí? Y antes puede tener cualquier forma y después puede tener cualquier forma. ¿Sí? Ahí hay una discontinuidad. Por ejemplo, este caso podría ser interesante para ustedes. Supongamos que tengo dos esferas, ¿ya? Esta con densidad de carga ρ1, uniforme hasta R1, y esta con densidad de carga ρ2, uniforme hasta R2. ¿Ya? Pregunta ahí. El campo eléctrico en la frontera de R1 ¿es continuo o no es continuo el campo eléctrico normal? Calculen eso. ¿Sí? A ver el micrófono, por favor, Daniel. Entonces, no, ¿qué es lo que tenemos? Ya, en R1 tenemos esto, ¿ya? Hagámosle más corto. En R1, ¿no es cierto? Tenemos esto, ¿ya? Y aquí súbitamente pasa a esto, hasta R2. Esta es la densidad de carga, ¿no? En esta frontera, entonces, en la frontera R1, ¿sí? El campo 2 menos el campo 1 en la frontera R1, ¿es continuo o es discontinuo? ¿Qué es lo que dirían ustedes? Analicen, calculen. Calculen rápidamente. Necesito que calculen, necesito que trabajen, si no, no van a aprender. Campo eléctrico, ¿es continuo o discontinuo? Hagan una predicción y luego hagan el cálculo y verifiquen su predicción. Antes de calcular, piensen y hagan una predicción, ¿no es cierto? Quiero oír la predicción. Entonces, con ayuda de el levantar la mano, levanten la mano los que crean que el campo eléctrico es discontinuo. ¿Sí? Ya, Daniel, Tatiana, Solange, Brian. Ok, entonces les verifico, ¿no? En la frontera R1, sí, en esta frontera R1, piensan ustedes que el campo eléctrico es discontinuo. ¿Sí? Si es así, mantengan levantada la mano y si no es así, bajen la mano, ¿ya? Entonces, Antonio, Camila y Francisco piensan que es continuo. Entonces, por favor, hagan el cálculo y verifiquemos, ¿no es cierto? Y defendamos nuestra posición si es que es el caso. Y si no, vamos a ver por qué nos equivocamos si es que no fue así, ¿ya? Por favor, hagan el cálculo, utilicen ley de Gauss para calcular el campo en cada zona y veamos si es continuo o discontinuo. Y pensemos qué pasó. A ver, entonces digamos, ¿no es cierto? Zona 1, ¿sí? Zona 2, zona 3.
Ok, resultados, por favor. Puedo cambiar. Ya es muy tarde. Ahora tiene que... Lo interesante, no importa es que no se equivoque, es decir, eso es lo de menos. Lo importante es que entienda por qué es que es continuo, por qué, es decir, para que en el futuro pueda hacer el análisis. Si se equivocó, a veces hasta es mejor, ¿sí? Porque uno más a veces recuerda los errores que los aciertos. Entonces, sí, no interesa. Es parte del aprendizaje su equivocación. ¿Usted qué eligió? Yo elegí que era continuo. Ya, pero piensa que es discontinuo. ¿Ok? No, no, Es continuo. es discontinuo. Es discontinuo. Ok, campo uno, ¿a qué es igual? Eso sería a pi cae por rho sub 1 por r al cuadrado sobre r1. R cuadrado minúscula, ¿no es cierto? Sí, minúscula sobre r1. Ya en dirección radial, ¿verdad? Campo 2, Ajá. Eh, ya, ya le doy si es que alguien ya no le da. Profe, el campo 1 no debería ser con el r minúscula abajo. no sé, es lo que me dictaron ahorita. Sí, creo que es abajo. Es abajo. Es que como es una Sí, es carga, abajo, profe. es como una carga puntual. Es abajo. En el campo 2 sí debería ser así como una parodia. Pero bueno, pero verán que aquí la densidad de carga es continua, ¿no? Entonces, conforme hacen una superficie de Gauss que vaya creciendo, ¿sí? Encierran cada vez más carga. La azul es la superficie de Gauss, ¿no? Es la de radio L, ¿sí? Entonces, cada vez que van creciendo, van cogiendo más carga, ¿no? Entonces, todo depende de cómo crezca la carga y cómo crezca la superficie. La superficie crece con el cuadrado de la distancia, ¿no es cierto? Con r cuadrado, pero la carga crece con r cubo, ¿sí? Entonces, yo creo que de hecho aquí es r a la 1. Me parece que esto crece con el radio, no con el radio al cuadrado. Sí, Sí, porque es fácil el análisis, ¿no? ¿Cómo crece la carga con el volumen y cómo crece la superficie, ¿no? La superficie siempre va a crecer con el cuadrado de la distancia, eso no hay duda, ¿sí? ¿Cómo crece la carga? En cambio, depende, ¿no? En este caso, como la densidad de carga es uniforme, la carga crece con el volumen, es decir, crece con el radio al cubo. Por eso es que este crece con el radio, ¿no? Y esto de manera general, no sé si este R1 aparece o creo que no aparece. no, profe, me equivoqué. Es 4 tercios pi por la KE, Ya, ahí sí por el radio y por el rho sub 1. ya, ok. Sí, entonces es, ¿no es cierto? 4pi por el radio sobre 3. Ya, la densidad de carga, el campo 2. Aquí es igual, en la zona 2. Sería una suma de Ya de qué. dos campos. Primero del campo de mi primera esfera. Ya, ¿y cuánto le queda esa? Esta sería la carga total de 1 multiplicado por KE sobre r al cuadrado. Y ya, es decir, eso le va a quedar esto. Más que, La segunda se le tomaba como... No, sí, sí, sí. Ya, espérame. más, me imagino que debe de lo mismo, ¿no? Es decir, el 4pi tercios me refiero, debe salir lo mismo. Normalmente sale como 4. Se le da 4. Se le va el 4pi. Sí, porque en la otra integral sale el campo por la, o sea, por 4. Y ya Ya,
Ok, entonces ya el 4pi se va, entonces. Pero falta el 4pi de la constante inicial. Pero justo no es ese el que se simplifica, porque ustedes tienen, ¿no es cierto? Dice, su compañero, de lo que entiendo, dice, de esta de aquí, ¿sí? Le sale 4pi campo r cuadrado, ¿ya? Y de la otra de acá, ¿sí? Le sale, ¿no? Obviamente un 4pi de la integral de la superficie, ¿sí? ¿Ya? Ya, sí, justamente, ya. Sí, nos queda la integral de la densidad de carga que solamente depende del radio por r cuadrado de r, que es lo que estamos integrando, ¿sí? Y estas dos se igualan, ¿no es cierto? Dice el flujo, ¿sí? Se iguala, ¿no es cierto?, a 4pi K1 de la carga encerrada, ¿no? Donde la carga encerrada tiene otro 4pi de esta integral de la densidad de carga de r cuadrado de r. Oye, se me está acabando el espacio. Sí, y entonces aquí, como dice usted, claro, tiene dos 4pis, ¿no es cierto? Porque de aquí sale un 4pi, ¿sí? Y de acá sale dos 4pis. Eso es lo que dice, ¿verdad? Y entonces sí hay un 4pi. Así es. Ok, entonces, por favor, ¿quién era que me habló? ¿Cuál muchacha era? Creo que era Camila. Ya. Entonces ahí corríjale, ¿ya? Como le digo, no es interesante que todos se equivoquen, no se equivoquen, eso es lo de menos. Lo importante es que identifiquen dónde se equivoquen y corrijan, ¿ya? Entonces, ¿no? ¿Cómo les quedó la ecuación? Profe, eso ya súmele ahí donde puso Eh, 4pi tercios. Ya, eso es multiplicado por r al cubo minúscula menos r el del radio 1 al cubo y eso sobre r minúscula al cuadrado. ya, eso es, ¿no es cierto? Veamos qué pasa en la frontera, ¿no es cierto? En la frontera decimos, ¿no? Pongámosle como otro color. En R igual, bueno, y esto tiene dirección radial, ¿no? Por cierto. ¿Sí? Profe, me parece que el primer término de paréntesis también debe estar dividido para r al cuadrado. Ya. Mm, entonces este es R1 cubo. Sí, el primer término es r2 al cuadrado. O sea, Así es, pero ¿no? sí, ahí está bien. Ya. Entonces, ¿no? En R igual a R, estaba yo en esto, en R igual a R, 1, ¿no es cierto? Y en R igual, sí, a R1. En R igual a R1, ¿no es cierto? Esta de aquí nos da 4pi tercios, la constante eléctrica, ¿sí? La densidad de carga 1 de R, ¿no? 1, ¿sí? Y en R1, esta nos da 4pi tercios, la constante eléctrica, la densidad de carga 1, ¿sí? De R1. Esto parece error. De R1. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Sí, ¿qué es lo que nos dice? Que los campos eléctricos son continuos. ¿Sí? El campo eléctrico normal, ¿no es cierto? 1. Y el campo eléctrico, este de aquí es campo eléctrico normal 2. Sí, son continuos. ¿Por qué son continuos? ¿No es cierto? ¿Por qué? Nuevamente, ya. ¿Quién me explica? ¿Por qué son continuos? ¿Por qué tenían razón los que dijeron que sí son continuos? Podría decirse porque no hay un cambio abrupto. O sea, no existe una delta. Ya, pero Y todas las... pero aquí hay un cambio abrupto. Es que las variaciones son continuas. Entonces, eso no es sensible a este cambio de la variación del campo eléctrico. Ya, ¿no es cierto? Es decir, las variaciones aquí
son continuas y aquí son continuas. ¿Sí? O lo que es lo mismo, ya pueden analizarlo de pronto por aquí, ¿no? Dicen, ¿qué pasa en R1 menos? ¿Cuánta carga encierro, ¿no es cierto? ¿Y cuánta carga encierro en R1 más? ¿Sí? En R1 menos encierro toda la carga que está en la zona 1. ¿Sí? Y en R1 más, ¿qué encierro? Toda la carga que está en la zona 1. ¿Sí le ven? ¿Sí? En R1 menos y en R1 más encierro toda la carga que está en la zona 1. No importa dónde esté, ¿no es cierto? Si estoy en la frontera adentro o en la frontera afuera. La carga encerrada es la misma, es solo la que está en R1. ¿Sí? Este cambio brusco en la frontera no me aporta carga encerrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un continuo. ¿Sí? Y al ser continuo, esta integral se va a hacer cero cuando sea evaluada en la frontera. Fíjense. ¿Sí? ¿Cuándo sí me aporta? Cuando es un punto, ¿no es cierto? Cuando es una variación puntual. Es decir, si aquí hubiese una carga superficial aquí, ¿sí? Que sea representada por, ¿no es cierto?, por un extra allí. Ahí sí, dentro y fuera encierro diferente carga, porque no hay una variación continua ni hacia el un lado ni hacia el otro en la densidad de carga. ¿Sí? Entonces en R1 menos y en R1 más, ahí sí habría una diferencia sustancial, ¿no? Porque en R1 menos involucraría toda la carga en la zona 1 y en R1 más, aparte de la densidad de carga en la zona 1, involucraría la carga superficial. ¿Sí? Entonces, siempre tiene que haber una densidad de carga realmente superficial para que haya variación. Eso es lo que nos queda de aquí. No sé si está claro ahora sí para todos. Ya, entonces no hay problema. Así con que se equivoque. Profe, solo una cosa. Dígame. Esto también no podría ser solo un resultado matemático. O sea, aparte del sentido físico que ya le damos. O sea, porque, por ejemplo, lo que ahorita estamos haciendo, como son integrales, sería prácticamente como integrar con una discontinuidad finita y integrar con una discontinuidad, con una delta de Kronecker. Es que bueno, es que verán. Esto diría, Va, espéreme un ratito. Ya, vamos acá. Recuerde, bueno, es importante lo que usted dice, ¿no? ¿Recuerdan esto? Sí. Estas eran las ecuaciones macroscópicas, ¿recuerdan, cierto? Habíamos dicho, las ecuaciones de Maxwell macroscópicas, ¿no es cierto?, tienen este sentido, ¿sí? Y en este sentido, realmente hacemos un promedio, ¿no? ¿Qué consecuencias tenía este promedio? ¿Sí? ¿Qué decíamos? Nosotros no vemos los átomos, ¿no es cierto?, las cargas puntuales, sino que vemos un medio continuo neutro, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Este medio continuo realmente es así, ¿no es cierto? Aquí tenemos los núcleos atómicos y aquí están alrededor los electrones. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos la densidad de carga, es una densidad de carga que va variando. ¿Y qué es lo que decíamos? De manera real, la densidad de carga, fíjense, varía suavemente, ¿no? Aquí está cero, aquí varía suavemente y aquí se hace máximo. ¿Cómo le modelamos nosotros eso? Como como un escalón. Entonces, realmente es matemático, como usted dice, pero ¿por dónde sale? Sale por esto, ¿no? Porque nosotros consideramos a un medio como continuo y aquí estas variaciones que son suaves para subir de aquí a acá, las representamos como escalones o como deltas de Dirac. ¿Ya? Y de ahí salen los fenómenos estos de discontinuidad. No sé si ahí queda claro. Porque si pensamos realmente, ¿no es cierto?, cómo nosotros formaríamos, por ejemplo, una carga superficial, ¿qué es lo que haríamos, ¿no es cierto? En realidad, cogeríamos, por ejemplo, un electrón, ¿verdad? Le ponemos de alguna forma, le fijamos otro electrón aquí al lado, otro electrón aquí al lado, y así, ¿no es cierto? Ponemos muchos electrones. Sí, pero esto no es un continuo. Sí, esto es muy diferente a decir pongo una densidad de carga continua. ¿Sí está claro? Entonces, si yo haría el cálculo con muchos electrones, yo voy a ver líneas así. Realmente voy a ver una continuidad porque los electrones no pueden estar pegaditos. Entonces,
cuando yo digo, ¿no es cierto?, tengo cargas, ¿sí?, sobre la superficie de una esfera que me están formando, por ejemplo, estos electrones, ¿no es cierto?, que son muchísimos y están uno junto al otro, me están formando esta superficie equipotencial. Esta densidad de carga superficial. ¿Sí? Entonces, esto es la realidad y esto es nuestro modelo. ¿Realmente hay cargas superficiales distribuidas uniformemente? No. Realmente siempre va a haber cargas puntuales de electrones, por ejemplo. No sé si ahí se ve. Sí, pero cuando yo calculo en promedio, hay tantos electrones por unidad de área que yo le asumo como que fueran superficiales. Sí, pero en realidad no hay, ¿no es cierto? No hay carga que esté expandida como un continuo. Siempre está discretizada la carga. No sé si eso es lo que más o menos usted está pensando y no sé si ahí se aclara la situación. Sí, justamente era eso, porque, o sea, me imaginaba también esto, o sea, como que el promedio de Lorentz, pero de manera más microscópica, como usted pone a la izquierda, ya sería, para mí sería distinto a lo que hemos calculado ahorita. Claro, pero sí, sino que la densidad de carga, por ejemplo, usted dice, cojo una densidad de carga superficial, ¿no es cierto? Un microculombio por centímetro cuadrado. Sí, esto a nivel de cantidad de cargas es inmenso, ¿no es cierto? Son 10 a la 12, a la 13 electrones por centímetro cuadrado. Es decir, que en un centímetro cuadrado usted encuentra 10 a la 13 electrones. Y eso a nivel macroscópico es como si estuviese pintado continuamente. ¿Sí? La idea sería la misma, ¿no es cierto? Que ustedes ven la pantalla del computador y le ven como que el blanco que yo les estoy proyectando es continuo, pero si se acercan a una lupa, ¿no es cierto? Van a ver que no es un continuo, hay punto, 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 punto. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Entonces, cuando le ven como un continuo, ven un salto drástico, ¿ya? Y le ven como discontinuidad. Si haríamos el cálculo exacto, no sería tan discontinuo, ¿no? Sino que la densidad de el potencial o el campo variaría así, no variaría así. Sí, pero esto a nivel microscópico, ¿no? Esta distancia es tan pequeña a nivel microscópico supongamos que sea 10 a la menos 11 metros. Entonces esto es tan pequeño que para nosotros es un escalón. Y hay discontinuidad en el campo, por ejemplo. Este sería el campo 1, este sería el campo 2. Pero a nivel microscópico el campo varía suavemente. Sí, no varía como escalón, pero varía suavemente en distancias macroscópicamente pequeñas que nosotros le vemos como discontinuidad. Espero que ahí se haya aclarado, ¿ya? Eso es importante para que recuerden el campo de justamente de Maxwell, ¿no? Las primeras clases. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, entonces, con esto terminamos la clase de hoy. ¿Sí? Lo que quiero es que, por favor, con estas ideas, ¿sí? Con estas ideas, nuestro siguiente tema que vamos a ver es justamente, ¿dónde está nuestro siguiente tema? Es justamente, ¿no es cierto? Ya vamos a empezar a ver, ahora sí, ya comenzamos con lo que son medios, ¿sí? Y vamos a empezar con lo que son conductores, ¿ya? Igual, ¿no es cierto? Los conductores vamos a idealizarlos de la realidad, vamos a suponer conductores perfectos, ¿sí? Y vamos a ver las condiciones, ¿no? Entonces, para la siguiente clase, por favor, requiero que lean lo que son un poco los conductores, ¿sí? No sé si están las lecturas allí, creo que no. Me toca subirles las lecturas de lo que son los conductores, ¿no? Básicamente un conductor, ustedes recordarán, un conductor es un material, sí, ya vamos a medios materiales, ¿no? Que puede conducir cualquier cantidad de carga, ¿no? Es decir, tiene carga libre y la carga libre es libre de moverse dentro del conductor. ¿Ya? Entonces eso es un conductor perfecto, ¿no? Entonces, por favor, necesito que lean lo que son conductores y adelantándome un poco, ¿no es cierto? Como la carga libre, como el conductor tiene carga libre, que puede moverse libremente, la carga va a moverse, y quiero que lo piensen, hasta que el campo sea cero. ¿Sí?
Entonces, ¿no? ¿Por qué se va a mover, por ejemplo? ¿Sí? ¿Por qué se va a mover? Y esto es lo que quiero que piensen y que lean. Es que si ustedes tienen, ¿sí? Si ustedes tienen, por ejemplo, una superficie, ¿ya? Aquí digamos dentro que es un conductor, ¿sí? Y entonces aquí tienen cargas libres, ¿no es cierto? Esta carga está libre de moverse acá, ¿sí? Entonces, si existiría un campo así, las cargas se van a mover, van a sentir una fuerza. ¿Ya? ¿Y cómo se van a mover, no es cierto? Si estamos en estática, no se deberían mover. ¿Sí? Entonces, no podría haber un campo así en la superficie de un conductor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se van a mover hacia acá, ¿no es cierto? De hecho, bueno, de hecho, pongamos, seamos correctos, aquí este está mal. ¿Sí? Aparece una fuerza hacia acá. Pero, ¿hacia dónde se puede mover la carga? Pregunta primero, ¿no? ¿La carga puede salir del conductor? Ustedes en cuántica, ¿no es cierto? Han de haber visto que para que la carga salga de un conductor se requiere una cosa que se llama la función de trabajo, ¿no? Una cierta cantidad energética para que salga del conductor. Sí, eso han de haber visto en Introducción a la Cuántica, ¿no? O estarán viendo. ¿Sí? Entonces se requiere energía para sacar a la carga del conductor. Por lo tanto, el conductor no puede salir. ¿Sí? Entonces, como no puede salir porque está ligado a moverse dentro del conductor, realmente como consecuencia de esto aparece una velocidad hacia acá. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que las cargas se van a mover, ¿sí? ¿Y hasta dónde se van a mover, ¿no es cierto? Hasta, ¿sí? Que si este es el conductor, las cargas se acumulan de tal forma que el campo eléctrico no pueda ser un campo eléctrico tangencial, sino que se van a acumular, ¿no es cierto?, las cargas en una zona, de manera que aquí localmente el campo eléctrico sea normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es normal aparece una fuerza, eso es inevitable, ¿sí? Pero esta fuerza no puede mover a los electrones o a las cargas libres, digamos. Entonces las cargas libres no pueden salir, ¿sí? Porque para salir se requiere energía. A menos que el campo sea súper intenso y cause una ruptura en el material, sí, y que debido a la intensidad del campo extraiga electrones, podría ser, sí, pero en condiciones normales el campo eléctrico no tiene la energía suficiente para arrancar un electrón, sí, en condiciones electrostáticas que estamos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un campo eléctrico, cuando le pongo un conductor, se va a deformar el campo eléctrico porque las cargas del conductor se van a rearreglar hasta que todo el campo eléctrico sea normal. Eso es lo que vamos a discutir y eso es lo que quiero que piensen bien para la siguiente clase, ¿no es cierto? En este efecto, ¿sí? Imagínense, ¿no es cierto?, que las cargas son libres de moverse en la superficie y van a ver que la única opción que tengan es que ya no se puedan mover sobre la superficie hasta que la fuerza sea cero, ¿sí? Pero recuerden, ¿no es cierto?, que si el conductor está aislado y el conductor tiene carga cero, la carga total tiene que seguir siendo cero. ¿Eso qué quiere decir? Que las cargas, ¿no es cierto?, de signo positivo se van a venir acá, por ejemplo, y las de signo negativo se van a venir acá. La carga total sigue siendo cero, pero se redistribuyó para que el campo sea normal. Entonces, todo eso es lo que vamos a discutir en la siguiente clase. Y con eso, por favor, lean bien. Lean, es importante que lean. Eh, la siguiente clase creo que va a ser el día... Bueno, creo que el día viernes sí podemos tener clases, ¿no? Porque las conferencias del foro este de ciencias, no sé a qué hora empiezan, si empiezan a las 8 o a las 9, pero creo que no empiezan a las 7. Entonces, creo que sí podemos tener clases de 7 a 8. Sí. Y, y eso, ¿no? Sí. ¿Preguntas? Entonces, bueno, con eso quedamos ahí por ahora, ¿ya? Y nos vemos el día viernes, una horita de clases. Y cualquier pregunta, por favor, a través del internet, a través del WhatsApp o las virtuales.